Dicho esto, vamos a pasar al tema de hoy, que es la sabiduría, con nuestro pastor Rafael González, quien el día de hoy nos estará guiando en esta reflexión. Pastor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mi hermana. Buenos días a todos. Shalom y bendiciones para todos, paz y bendiciones. Amén. Bueno, sí, nos hemos preparado con una pequeña reflexión acerca de lo que es la sabiduría y cómo lo representa acá el rey Salomón. Ya voy con las diapositivas, pastor. Deme un segundito. No se preocupe. Si algo, si nos regala cámara Sí. para que nos quede en la grabación su rostro. Listo, pastor, muchas gracias. Ya, dame un segundito que... Vamos con la presentación. Listo, pastor. Muy bien. Bien, mis amados, una vez más, buenos días. Quiero indicarles que esta porción que preparamos para el día de hoy básicamente llega al capítulo 10 del libro de Proverbios, ¿ok? Esto a razón de que fueron los primeros capítulos abordados en el transcurso de la semana y que hacen alta referencia a lo que es la sabiduría y cómo la sabiduría colocada en el ser humano genera una vida práctica equilibrada, ¿de acuerdo? Entonces, es probable a futuro, en función a las consultas que se vayan generando en los días venideros, se tenga que ampliar inclusive este tema de la sabiduría. Pero bueno, será un tema a tratar posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a iniciar con la definición de la sabiduría. La sabiduría se conoce en hebreo como Jokmah. Es una capacidad divina que nos permite hablar, actuar y decidir en cualquier circunstancia, reflejando el carácter del Eterno. La sabiduría es preponderante en los dichos, pensamientos y poemas descritos en el libro de Proverbios, y de allí nuestra necesidad de abordarlo, haciéndonos conscientes del valor inmensurable que tiene y lo imprescindible de alcanzar. De allí la importancia de mantener una lectura activa en el libro de los Proverbios, pues su contenido nos ayuda a aprender sabiduría y lecciones de la vida, aprender de la prudencia, adquirir instrucciones de justicia, juicio, equidad y sagacidad, para así salir de la ingenuidad, que muchas veces estamos envueltos en ella, o el ser humano, pues sin mayor preparación puede estar envuelto en la ingenuidad, y brindar cordura a los jóvenes. Y vaya que esto es preponderante porque naturalmente todo lo que hemos ya pasado por esa etapa de la vida, ¿verdad? Al ser jóvenes, carecemos y adolecemos de mucho conocimiento, de mucha madurez. Y el libro de los Proverbios nos ayuda a consolidar sabiduría para que en función a ello las decisiones de nuestras vidas de allí en adelante puedan marcar nuestro rumbo de forma segura y con ello garantizar una vida exitosa y una vida equilibrada. Antes de avanzar, si me permiten, me siento muy identificado con este tema porque gracias al Eterno y a su guianza espiritual, ¿verdad? A su guianza en el espíritu, me permitió actuar a tiempo con respecto a este atributo. A la edad de 17 años, yo conocí al Eterno a los 16 años, me comprometí en una relación de pacto con él a los 16 años, y a los 17 años, mis amados, me comprometí con él en ayunar un año entero, día tras día. Entregaba el ayuno o en horas de la noche o en horas del mediodía si estaba laborando. Hice como especie de un voto con él de ayunar por un año para que él me diera sabiduría. Y ese primer año no pasó absolutamente nada. Pero años posteriores empecé a descubrir que mis decisiones empezaron a ser acertadas en cuanto a la elección de mi pareja en un futuro, en cuanto a consolidarme de forma bien preparada para el matrimonio. Ya una vez casado, a tener a mis hijos, alcanzar una carrera profesional. Y todo esto, obviamente, se lo agradezco primeramente al Eterno, pero creo
que en mi vida personal, y es una opinión muy personal, entre tantas cosas que el Eterno ha hecho en mi vida, en nuestras vidas, ¿verdad? Como familia, se lo debo al hecho de que sé que al menos una pizca de sabiduría ha podido llegar a mi vida. Y por eso, pues, quiero transmitirles esto, amados, más allá de una teoría, de una vivencia, lo que significa la sabiduría. Desde esa edad, yo leo proverbios a diario, un capítulo a diario, un capítulo a diario, mes tras mes, un capítulo a diario, un capítulo a diario. Y usted me podrá preguntar si me sé algún versículo de memoria sobre proverbios, quizás muy pocos, no voy a decir que no, pero sí muy pocos. Pero lo que sí tengo claro es que el abordaje a diario de este manuscrito me permite estar preparado frente al día en cuanto a toma de decisiones. Muchas veces he podido sobreguardar decisiones, he podido esperar más tiempo, he podido postergar situaciones a razón de que el capítulo que leo ese día me genera una alerta en mi vida práctica para ese momento y pues me ha permitido alcanzar el éxito en muchas decisiones que he tomado de difícil decisión, de situaciones tan difíciles que son complejas pues de tomar una decisión. Entonces, bueno, quería añadir a esta introducción esa vivencia con respecto a este atributo de la sabiduría. Entonces, bueno, en hebreo se conoce como Hokmah. Quiero hacer un hincapié a toda la audiencia. La sabiduría de lo alto, y voy a detallar más a mayor profundidad este tema un poco más adelante. La sabiduría de lo alto es muy diferente a la sabiduría humana, a la sabiduría que podemos contrastar con otras culturas, con lo que se ha denominado como sabiduría. A veces, de hecho, somos tan básicos que apuntamos como sabiduría o como una persona sabia, una persona que conoce mucho y no tiene nada que ver. Si bien es cierto, el componente del conocimiento, dat, se conoce en hebreo, forma parte de la sabiduría, no es la esencia de la sabiduría. ¿Ok? Entonces, humanamente hablando y hasta filosóficamente hablando, cuando nos referimos a sabiduría, es hasta cierto punto una sabiduría terrenal que se limita en comparación a la sabiduría que viene de lo alto. Y nosotros, amados, como miembros del cuerpo del Mesías, como ciudadanos de un reino, debemos procurar a toda costa esta sabiduría. Muchas veces en las comunidades la gente se esfuerza por obtener cualquier tipo de don ministerial, de impartición divina, y dejan a un lado la sabiduría. Y la verdad, amado, es que entre cualquier atributo que necesitamos adquirir delante del Eterno, la primera de ellos debe ser sabiduría, porque la sabiduría te va a permitir precisamente conducirte en esta vida, en una vida práctica y equilibrada, enseñándote a cómo hablar, cómo actuar y qué decidir en diversas circunstancias de dificultad, reflejando siempre el carácter divino, el carácter del Eterno. Muy bien. Antes de avanzar en esta definición, quiero también rescatar otras cosas. A ver, comprender que debemos hacernos conscientes de que necesitamos sabiduría. A veces le pedimos sabiduría al Eterno solo para tomar una decisión y eso no está mal, pero debe haber una esencia que marque nuestro estilo de vida en que seamos sabios y sabias, en que nos conduzcamos con sabiduría. Y para ello no debemos depender solo de un momento de sabiduría, sino de vivir en sabiduría, estar prestos, estar llenos a tener sabiduría. Y para ello debemos estar conscientes, agregando ese valor, que es un tesoro, ¿no? Y que el Eterno lo va a añadir porque lo tiene en abundancia, pero hay un requisito para adquirirlo. Y ese requisito lo vamos a conocer también más adelante en el avance de esta presentación. Entonces, hay una importancia en la lectura activa, no es que eventualmente tú leas proverbios. Mi invitación, y parte de una opinión personal, es que lo leas a diario, léelo a diario, léelo a diario. No sé quiénes han tenido la experiencia de hacer el seguimiento diario del maná, estos audios, ¿verdad?, que son enviados a través del doctor Ketriel, y, y gracias a las temáticas allí abordadas, en un momento determinado, nos permiten tener luz para alguna situación en el día. Lo mismo ocurre con el libro de Proverbios y con sus capítulos, ¿ok?
Incluso, y en esto pues me dirijo a líderes que en un momento determinado prestan espacios de consejería para personas. Es importante que de continuo el libro de Proverbios sea un libro de consulta. No porque allí aparezca exactamente el problema que necesitas dilucidar, sino porque he creído que al alimentar tu espíritu, tu hombre interior, en cuanto a estos proverbios impregnados de sabiduría, tú vas a emanar sabiduría cuando haces estos abordajes de sabiduría, perdón, de consejería, y que estén llenos de sabiduría va a marcar una gran diferencia porque el Eterno va a permitir que tú le impartas a otros a partir de su espíritu. Y de allí pues la importancia también de conducirnos en sabiduría. Muy bien, avanzamos entonces. Hokmah, según el diccionario Strong, traduce como sabiduría, experiencia, astucia, desde el punto desde el punto de vista de ser sagaz, de ser oportuno, ¿no? El vocablo se encuentra 141 veces en el Antiguo Testamento. Y al igual que un término que es Hakan, que comparte la misma raíz que Hokmah, en la mayoría de los casos, el término se encuentra en el libro de Job, en Proverbios y en Eclesiastés, que estaremos estudiando o leyendo mucho más adelante en este reto, ¿sí? Entonces, Hokmah es el conocimiento y la capacidad, en términos de ser una habilidad, de tomar decisiones correctas en el momento oportuno, de tener la firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas, ¿verdad? Que demuestran madurez y desarrollo espiritual. Entonces, la tarea que ya les comparto desde ya es a que aprendamos esta definición. Dentro de un conjunto de conceptos, pude aglutinar varias ideas y finalmente extraer esta definición de lo que es Hokmah, de lo que es sabiduría, el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones correctas en momentos oportunos, teniendo la firmeza en tomar decisiones consecuentes y correctas que demuestran madurez y desarrollo espiritual. Por eso debe ser parte de nuestro estilo de vida y no solamente de un momento crítico que logré salir por tomar una decisión sabia en el momento. Eso también existe, pero no es lo que debe caracterizar la vida de un creyente en cuanto a toma de decisiones. La vida de un creyente debe estar marcada precisamente, y obviamente cuando se alcanza madurez espiritual, por ser una persona sabia, y que al ser una persona sabia, sea cual sea la circunstancia que deba enfrentar, va a tomar la mejor decisión. Y va a ser una decisión también conducida por el Eterno, porque tampoco se trata de un azar, no se trata de una suerte de que tú tomaste la mejor decisión de forma aleatoria, no, sino que dirigido en el Espíritu del Padre, con sabiduría, tomas entonces una decisión. De allí entonces la importancia de necesitar sabiduría en nuestras vidas. Bien, hablemos un poco de las características de la sabiduría. Y para ello me voy a sustentar en lo escrito por Jacobo, o Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Y amplió la idea con mis propias palabras. Dice la escritura, en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura. Escuche, ella es primeramente pura. Usted puede comparar la sabiduría de un tibetano y de un monje tibetano que se conducen con gran filosofía y hasta cierto punto con una sabiduría que, a mi modo de ver, no es de lo alto, pero es parte de una sabiduría terrenal, pero posiblemente en la sustancia de esa sabiduría no hay pureza. ¿Ok? Ahora bien, las características de la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, ella es tolerante, ella es complaciente, ¿ok? Está llena de misericordia y de buenos frutos, es imparcial, ¿ok? Es decir, es objetiva a la hora de tomar decisiones, no es hipócrita y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En buena medida, Santiago acá caracteriza lo que es la sabiduría. Y es necesario que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son sus características para que, entre otras cosas, nosotros podamos medir en un momento determinado, cuando tomamos decisiones, si estamos siendo sabios. Porque esa decisión sabia va a contener estas características.
¿Lo estamos viendo? De allí la importancia de conocer las características de la sabiduría. ¿Proseguimos? Bien. Ahora, ya que estamos viendo y haciendo el abordaje de la importancia y la definición y las características de lo que representa la sabiduría, seguramente muchos de nosotros queremos obtenerla. Bueno, para ello debemos conocer cuáles son los requisitos de obtenerla. ¿Ok? El requisito previo para ser sabio es temer al Eterno, es temer a Dios. Las escrituras mismo dan respuesta de ello en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, la forma con la que tú puedes alcanzar sabiduría es que tú inicies tu temor al Señor. No hay forma de que una persona sea sabia en cuanto a la sabiduría de lo alto, ¿ok? No hay forma de que una persona sea sabia a no ser que tenga temor al Eterno. Porque el temor al Eterno es lo que va a permitir que en principio él pueda obtener sabiduría. Si la persona no tiene temor al Eterno, necesita desarrollar temor al Eterno para alcanzar sabiduría. Muchas veces he escuchado a creyentes desde la buena pro, desde su proactividad, desde el amor al Eterno, pedir al Señor sabiduría. En un sentido eso no es malo, pero la verdad es que lo primero que va a revisar el Eterno en el corazón de ese creyente que pide sabiduría es saber si hay temor a Él. Si hay temor al Eterno, entonces Él que tiene sabiduría en sobreabundancia, Él le otorga sabiduría a ese creyente que tiene esa petición. Pero si este creyente no tiene sabiduría, por un instante, el Eterno va a exponer a este creyente a un proceso espiritual para que él obtenga temor a Él. Porque entre otras cosas, el Eterno no da el temor a Él. ¿Ok? Y esto es importante que sea apuntado. El Eterno no da a una persona el temor a Él. Eso es algo que viene del corazón del hombre. El Eterno lo que hace es enseñarte temor a Él. Y lo enseña a través de los principios de su palabra, a través de la obediencia a los mandamientos. ¿Sí? ¿Quieres tú saber cuánto temes al Eterno? Hazte una autoevaluación. ¿Qué tanto procuras obedecer la palabra del Eterno? Si obedecer la palabra del Eterno te es motivo de gran respeto y de gran honra y procuras hacerlo siempre, te estás caracterizando por tener temor a Él. Si para ti es algo ligero, no lo concibes todavía, crees que todavía para ti no es, crees que todavía no estás en una relación de pacto y todo lo llevas a una flexibilidad, es posible que ante esa percepción no haya temor al Eterno. Y temor al Eterno, hago el hincapié, no es tenerle miedo. Este temor, yara, se conoce en hebreo, tiene que ver con un alto respeto, con un respeto sublime al Eterno, ¿ok? Le respeto tanto, tanto, ¿sí? Que seré cuidadoso en obedecer lo que Él me indique, lo que Él me instruya, lo que Él me enseñe. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el principio de la sabiduría va a ser el temor al Eterno. ¿Cómo se obtiene ese temor al Eterno? Repito, Él no lo da, Él te lo enseña. Y acá quiero invitar a que leamos Proverbios 2, del 1 al 5. Y allí estoy relacionándolo precisamente con el texto que nos compartió nuestro hermano Flavio al inicio de este espacio. 2 del 1 al 5 dice, Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si buscas como si fuera plata y le examinas como a un tesoro, entonces entenderás el temor al Señor. Llévese esa cápsula de 1500 miligramos. ¿Cómo obtener temor al Eterno? ¿Sí? Dicho por su misma palabra, no es una opinión personal. Ok. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente, tener temor al Eterno. Pero necesitamos en esta cultura saber qué significa tener temor al Eterno. Ok. Y la segunda es pidiéndose al Eterno, ciertamente. Y para esto quiero compartir un texto en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 6, que declara lo siguiente.
si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar nada. Esto en términos generales. Pero la verdad es que Él te va a dar sabiduría cuando tengas temor a Él, porque así también lo constituye los manuscritos de Proverbios, el libro de Job inclusive, y una parte de Eclesiastés. Ahora bien, prosigo acá con la lectura en el versículo 6, dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, o sea, es decir, es una persona inconstante, ¿sí? Que son agitadas y son llevadas de un lado para otro. Ajá. Algo importante es que cuando pedimos al Eterno, y no solamente sabiduría, cualquier petición a Él, es que tenemos que hacerla con fe. Tenemos que pedirla con fe, con confianza plena en Él. Si no tenemos esa confianza, seguramente somos inconstantes. Y la inconstancia va a demorar la respuesta de parte de Él hacia nosotros. Entonces, en cuanto a sabiduría, no es la excepción. Él te va a dar sabiduría, primero te va a enseñar temor a Él. Si has aprendido lo que es el temor a Él, entonces Él te puede dar sabiduría, pero debes pedirla con fe, sin dudar, ¿ok? Para que no seas inconstante en el caminar y en esa inconstancia, entonces el Eterno se preserve el no darte la sabiduría cuando la estás pidiendo, ¿ok? Muy bien. Entonces, esto es parte de los requisitos. El principio de temer al Eterno, la petición de pedírsela al Eterno con confianza y apartando del corazón la inconstancia que pudiéramos presentar en un momento dado en nuestra vida. Esos son los requisitos. ¿Seguimos? Bien, ¿cuáles son los beneficios de obtener sabiduría? Quien busque sabiduría con diligencia recibirá entendimiento, porque Hashem, el Dios Todopoderoso, da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. A ver, mis amados, la sabiduría se va a reflejar cuando se combina el conocimiento con el entendimiento. ¿Ok? La sabiduría une ambas masas de conocimiento y entendimiento y la aplicación de ella es la sabiduría. ¿Ok? Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero eso no garantiza que sean sabios, lo que decía al principio. Mucha gente puede entender muchas cosas, procesos de la vida, situaciones en la vida, teorías de alguna profesión, teorías incluso de la vida. Puedes entenderlo, pero no lo conoces. Hay formas de entender sin conocer. Hay formas de conocer sin entender. Ahora bien, la sabiduría que viene de lo alto combina el conocimiento y el entendimiento, te nutre y en función a ello tú tienes un criterio claro para tomar una decisión. Y esa decisión siempre va a ser sabia. Y por tratarse de una decisión sabia, va a ser una sabiduría que es pura, que es misericordiosa, que es complaciente, que va a ser objetiva, ¿sí lo ves? Y eso va a producir paz, shalom en tu vida cuando ejecutas la decisión. ¿Ok? Por cierto que cuando tú tomas decisiones sabias, mucha gente a tu alrededor no te comprende. Y al no comprenderte te señalan, pero este es loco, ¿por qué toma esa decisión? ¿Por qué en este momento, ante esa oportunidad, por qué toma esa decisión? Yo como él hubiese tomado otra decisión. Yo como él hago tal cosa. ¿Por qué es eso? Porque si no se trata de personas sabias, ¿sí? Ellos pudieran entender el proceso por el cual esa persona sabia está tomando la decisión, pero no tiene el conocimiento. Y otros van a tener el conocimiento de ese proceso mediante el cual esa persona sabia está tomando una decisión, pero no tiene entendimiento del por qué esa persona sabia está tomando esa decisión. Solo una persona sabia estará a la altura de otra persona sabia que está tomando una decisión sabia en un momento determinado. ¿Ves allí la diferencia? Si me permiten, antes de avanzar, amados, quiero enriquecer este punto con un testimonio que vivimos en nuestra familia. Podrá usted imaginarse, con toda la crisis económica que atravesamos en el país y que estuvo mucho más aguda hace unos 3, 4 años atrás. Recientemente mi esposa había renunciado a su empleo. Era un empleo muy estable, muy seguro. Ella renuncia con 10 años de experiencia. Y renuncia por el servicio al Eterno y por el cuidado de nuestros hijos. Escuche bien. Ante esa experiencia, pedimos dirección al Eterno,
y concluimos que era la decisión más sabia, ¿sí? En nuestro entorno, mucha gente, por amor, nos hizo ver, considerar esa decisión por la situación económica del país, por las dificultades que estábamos atravesando a nivel económico, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos confiados en el Eterno que esa era la mejor decisión y era la decisión sabia que habíamos de tomar en ese momento. La gente alrededor nos juzgaba porque ellos conocían cuál era nuestra realidad, pero no tenían entendimiento de parte del Eterno por qué razón tomábamos la decisión, por un lado. Otros entendían el proceso, pero no tenían conocimiento de cómo nosotros estábamos viviendo. Ante la renuncia, meses posteriores, obviamente la carga económica se agudiza un poco más porque ya dejan de entrar los ingresos de parte de ella. Y sin embargo, en medio del proceso, llega una oferta laboral en dólares, ¿ok? Que representaba quizás no menos de 10 veces su salario, que ya era un buen salario. Podrá usted imaginar lo que eso representaba en ese momento en términos económicos y en términos materiales. Oramos al Eterno, pedimos dirección y a pesar de la buena oferta, decidimos simplemente mantenernos en la posición. Y nos mantuvimos en la posición. El agua al principio nos llegaba al principio del cuello y cuando mi esposa renuncia, entonces el agua me llegaba a la nariz. Pero con esta oferta seguro salíamos del agua. Pero guiados por el Eterno, con plena convicción, ¿ok? Aguardamos, esperamos en Él, esperamos en silencio. Ella desistió de esa oferta y seguimos, ¿ok? Hoy por hoy, eventualmente le he preguntado a mi esposa, amor, ¿tú te, te da pesar haber renunciado al trabajo? ¿Qué dice tu corazón de eso? Me dice, no, amor, yo me arrepiento de no haber tomado la decisión mucho antes, ¿ok? Porque los resultados en cuanto a la consolidación de nuestra familia, en el cuidado de nuestros hijos, en la atención, supervisión, monitoreo constante, en su formación académica, en la formación de casa, en la formación para la vida, en la impartición de la palabra a ellos. Amado, eso no tiene precio. No tiene precio. No tiene precio, se los digo. Se los digo, sí, con toda convicción, sin duda alguna. No tiene precio. Y al no tener precio Amén. eso, es tan Amén. alto, tan alto, tan alto el valor de eso que no tienes cómo pagarlo, no tiene precio, porque es de altísimo valor. Eso representa parte del futuro de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Que fue difícil la transición? Sí, sí, no lo voy a negar. ¿Sí? Pero en la confianza del Eterno, finalmente, pudimos atravesar esos años difíciles y aquí estamos, aquí estamos. No nos ha faltado el pan. Hashem ha tenido perfecto cuidado de nosotros. Y hago mención de este testimonio, mis amados, porque fue clara evidencia de que la decisión fue sabia, ¿sí? Que en un entorno cualquiera pudiera juzgar, no, están locos, ¿ves? Porque no hay entendimiento, o están locos porque no hay conocimiento de causa. Pero encaminados en el temor del Eterno, supimos que era la mejor decisión para ese momento y ha marcado nuestras vidas hasta hoy día, ¿sí? Y aquí estamos y nos mantenemos en pie. Hoy por hoy, el agua está muy por debajo de nivel, Baruch Hashem por eso, a pesar de la situación apremiante en el país. Pero aquí seguimos, aquí seguimos. Entonces, eso es un ejemplo de una decisión sabia, porque las decisiones sabias no son comprendidas por el entorno. Ese es el punto al que quiero llevarles. Cuando tú tomas decisiones sabias, muchas veces tu entorno no lo comprende. Y eso es buen indicio precisamente de que viene de lo alto. Porque generalmente, y lo enseñó Yeshua, no en relación a la sabiduría, pero sí en relación a las verdades, y esto es parte de esa verdad, ¿verdad? Que dice Yeshua, lo que para los hombres es abominable, si es rechazado por ellos, para el Eterno, para nuestro Padre, es agradable. Pero, dice Yeshua, dice Jesucristo, ¿verdad? Lo que es abominable al Señor es agradable a los hombres. Caemos en el punto. Y cuando tú tomas decisiones sabias, escúcheme bien, cuando tú tomas decisiones sabias, seguramente no son bien recibidas por ese entorno y te critican, te señalan, te juzgan por eso. Pero ellos no están entendiendo que la sabiduría de lo alto
es contrastada con la decisión o con la opinión que otros puedan tomar. ¿De acuerdo? Amén, 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 así es. Entonces, hará que andes por el camino de los buenos y guardes la senda de los justos, guardes el camino de los justos. Proverbios 2:20. Eso es parte de los beneficios de obtener sabiduría. Está disponible para todos los que temen al Señor. Escuche bien, la sabiduría clama por los discípulos. Está dispuesto a hacer cualquier cosa para alcanzarla. ¿Cuál es el beneficio acá? Que la sabiduría está a la mesa, ¿sí? Como dice el proverbio, en una forma figurada, ¿verdad? Está dispuesto a hacer cualquier cosa, ¿sí? Dice que está en las plazas clamando, aquí estoy, y los hombres la echan a un lado, no la ven, no la premian, no la atesoran, no la valoran, ¿sí? Nosotros como hijos del Eterno estamos amados para estar hambrientos de sabiduría, para estar en esa plaza y decirle, ¿dónde está la sabiduría? Yo quiero tener sabiduría. ¿Cuál es el precio a pagar? Yo me voy a esforzar por eso. Voy a ser obediente y voy a caminar en obediencia y voy a caminar en esperanza y esperanza contra esperanza, pero yo lucho por obtener sabiduría, porque la sabiduría, amado, te da una vida equilibrada y permite eh, transmitir y quiero decir, dejar como un legado vidas en equilibrio para tu próxima generación. Eso es lo que hace la sabiduría. Bien, Proverbios 1:20, ¿verdad? Es donde dice, ¿verdad? Que la sabiduría, en el sentido alegórico, clama a los discípulos que estén dispuestos a alcanzarlo. ¿Ok? Entonces, quiero decir, no está extinta, sí existe, pero hay que buscarlo, hay que procurarlo. Continuamos a la siguiente lámina. Bien, Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 10. Porque el Señor da sabiduría, esto es parte de las bondades de la sabiduría. Entonces, el Señor da sabiduría, conocimiento e inteligencia. Fíjense que aquí hay una distancia porque hay gente que confunde sabiduría con inteligencia. Y aquí mismo la cita te dice que Él da sabiduría, conocimiento y también inteligencia. Entonces, la inteligencia está separada de la sabiduría. Ajá, por cierto que hubo un ejercicio interesante a partir de 2 preguntas el día de ayer en la dinámica del reto, que era plantear la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Entonces, la inteligencia es innata en el ser humano, ¿ok? Un ser humano completo, con sus funciones cerebrales completamente perfectas, en su composición con un alma y un hombre interior, él tiene una inteligencia, porque de hecho ya hoy en día hay diversos tipos de inteligencia, ¿ok? Pero me voy a la general o a la genérica, ¿sí? El ser humano es inteligente de por sí. Ahora, la sabiduría es un atributo de lo alto que te permite aplicar tu misma inteligencia, pero además de ello, tú te elevas para aplicar una inteligencia que está fuera de ti. Esa es la sabiduría. Y eso tiene que ver con la gran diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. La sabiduría es el conocimiento aplicado, la inteligencia aplicada, ¿sí? La inteligencia se queda por sí solo. Conozco mucha gente extraordinarias en inteligencia, pero que no rinden el fruto de la inteligencia que contienen. ¿Por qué? Porque no son personas sabias. ¿Ok? Porque generalmente son personas necias que no supieron cómo aplicar esa inteligencia porque carecieron de sabiduría. ¿Ok? Ahora bien, el Eterno da sabiduría, conocimiento e inteligencia, brotan de sus labios, Él reserva el éxito para los íntegros y es una protección, es un escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Cuando la persona es sabia, amado, le acompañan estas bendiciones, ¿ok? Hay un éxito reservado para esa persona. El Eterno cuida sus caminos y protege sus caminos, ¿ok? Él cuida el camino, es decir, preserva de que esté en todo momento bien, pero aparte de eso, si viene alguna acechanza, Él te protege, ¿ok? Él te protege. Entonces comprenderá la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento endulzará la vida. Una vez más, vemos acá indicios de la separación, de la diferencia entre lo que es sabiduría y conocimiento en este caso. Pero tú logras comprender justicia, derecho y equidad y todo buen camino cuando eres sabio. ¿Ok? Por eso a veces nos cuesta creer, ¿verdad? Cómo hay personas que de pronto
están de acuerdo con alguna postura humana que está en contra de los principios divinos. ¿Le ha pasado? O sea, como hay Sí, personas señor. protestando en la calle, por ejemplo, por el derecho de los homosexuales, ¿no? Con el debido respeto, ¿sí? Solo lo traigo como ejemplo. O sea, O el tú te pones a ver aborto. la protesta, wow, qué vacío. O cómo alguien puede apoyar el aborto cuando es una persona que vino de un vientre, que vino, digamos, a ser un ser creado a través de una procreación, ¿cómo estar a favor del aborto? Ejemplos como eso te hacen ver, wow, pero ¿cómo puede llegar a eso? ¿Por qué? Porque no hay comprensión de lo que significa justicia, derecho y equidad. ¿Ves? Porque no son personas sabias. ¿Sí? Entonces la persona sabia ve aquello como algo, como lo que es, algo completamente abominable, ¿sí? Porque la sabiduría te ha dado a ti el criterio de entender bajo el principio fundamental de la vida que estar de acuerdo con el aborto es algo completamente fuera de toda sensatez, inclusive de sabiduría humana, de una sabiduría terrenal, imagínense ustedes, ¿no? Y, Entonces, pastor, perdona, sí, señor. incluso Sí, con cosas que no, porque a veces pues uno claramente pues no está de acuerdo con el aborto, pero hay otras que se intentan filtrar, como por ejemplo hoy en día posturas humanistas de la, de esto de la mujer, el empoderamiento de la mujer, sí, del feminismo, posturas ajá, feminismo feminismo, y ajá. todo eso que como que cala y en el cuerpo del Mesías hay ese tipo de pensamiento Sí, camuflado, señor. ¿no? Sí, señor. Por ejemplo, el tema también con la propiedad, con el comunismo, todo eso está allí calando y muchas personas dicen, no, es que eso es lo justo, estamos a favor de la justicia, pero claramente vemos que no es la justicia de Dios, no es esa sabiduría de lo alto. Así es, así es. Sí, porque no hay equidad, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con algo, por ejemplo, que me es justo a mí, pero no es equitativo, ¿sí? El comunismo, por ejemplo, entre sus ideales, no está de acuerdo con la propiedad privada. Pero espérate, quien no está de acuerdo con la propiedad privada es precisamente aquel que no tiene propiedades, ¿sí? Entonces, del lado del que es resentido y no tiene propiedades, él estará de acuerdo con esa idea y lo verá como un principio de justicia. Pero cuando medimos con equidad, que es medir en una balanza exactamente todas las opiniones, todos los ideales, te das cuenta que se va a ir de un lado. Entonces no es equitativo. Como no es equitativo, no es compatible con la sabiduría que viene de lo alto. Entonces Amén. necesitamos sabiduría, amados. Por ejemplo, yo he Así escuchado es. congregaciones en Venezuela que se dividieron por posturas políticas. Imagínese usted, cuando la fe está por encima, ni es comparable a una postura o un ideal político, hay congregaciones, comunidades que se dividieron por posturas políticas. ¿Dónde estuvo la sabiduría? Para que, a pesar de las posturas políticas de la gente que se respeta, hey, señores, tenemos un llamado mayor, ulterior, ¿sí? Entonces, en sabiduría podemos estar juntos a pesar de las diferencias. ¿Cómo pensar entonces en esa división? Porque no hubo sabiduría, precisamente. Vean ustedes la preponderancia, ¿verdad? De la sabiduría en cada rincón de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros argumentos, porque al final ese conglomerado de conocimiento y de entendimiento es lo que nos permite tomar decisiones sabias o decisiones que estén impregnadas de sabiduría. Amén. Así es. Pastor, otra cosa, ahora que usted decía que simplemente no vemos que es abominación ciertas cosas, ¿sí? Sino ¿Mm? que ya eh, son tan naturales. Está, por ejemplo, también este punto de la familia y el matrimonio. Uh Hoy en -huh. día es un tema en el cuerpo del Mesías que no se ve con los mismos ojos con el que Dios los ve. El estar en unión libre, el practicar fornicación, no se ve como Dios lo ve precisamente porque falta la sabiduría de lo alto, ¿sí? Así Y es. porque no se logra concebir esto como abominación. Y es abominación, pero muchos de nosotros en nuestro corazón no lo percibimos así. Así es, mi hermana. Gracias por esa acotación, porque eso tiene que ver con procesos de alienación, ¿ok? La sociedad Adaptación. y de Y adaptación, Pablo sí. lo dice, no se adapten a este ciclo, ¿no? Así es, no se adapten, eso lo dice Romanos, la carta de los Romanos capítulo 12, ¿verdad? Dice, no se adapten a este sistema, no se adapten a este mundo, ¿sí? No nos conformemos a este mundo, sino renovemos nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que estar constantemente siendo renovado.
Porque si él no es renovado, tú empiezas a aceptar aquello malo que para los hombres es bueno. ¿Me explico? Y entonces llega un punto que tú desdibujas lo que es abominable para el Eterno. Entre otras cosas, lo necesario de ser sabio, mis amados, de alcanzar sabiduría, es que tú vas a ver bajo el criterio del cielo todas las cosas que te rodean. Hay una gran diferencia. Y el gran tema, y el gran dilema donde nos encontramos en nuestra sociedad es que los hombres discuten entre opiniones y conocimiento intelectual entre ellos, ¿sí? Pero nadie se ha ocupado en mirar hacia arriba cuál es el criterio del Padre, cuál es el criterio del Creador. Está bien, no es tu Padre, pero es el Creador de todas las cosas y eso no me lo puedes negar, ¿sí? Entonces, el Creador de todas las cosas, ¿cuál es el criterio de Él? ¿Cómo fue él que Él lo formó, no? Entonces, para nosotros es obvio, porque quizás podemos ya atesorar por lo menos un poquito de sabiduría, ¿verdad? Pero para una persona que no es sabia, pues eso es completamente normal y no puede ser normal, ¿ok? Entonces la sabiduría te permite mantener el criterio divino de forma permanente en tu corazón para discernir y para juzgar cualquier situación que esté en tu entorno. Así es. Bien, seguimos. Beneficios. Vámonos a Proverbios capítulo 4, versículos 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Escuche bien. Hay una exhortación, una amonestación, dice el subtítulo incluso en las escrituras, en algunas versiones. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No olvides mis palabras. O sea, para adquirir sabiduría, entre otras cosas, no debo olvidar sus palabras. Y tampoco me debo apartar de ellas. Porque una cosa es que yo no la olvide, pero me aparto de ella. Conozco muchos creyentes apartados de la fe que ellos memorizan la escritura, recuerdan las palabras del Eterno, pero aún así se apartan de la fe. Entonces, una forma para adquirir sabiduría es no olvidarnos de su palabra y tampoco apartarnos de ella. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Porque ella te protege. Es una acción mágica que por ser sabio, ella te va a guardar. No, ella te va a guardar a partir de tus buenas decisiones. ¿Sí? Tú guardas tu vida a partir de buenas decisiones, pero si esas decisiones son sabias, ellas te van a blindar, te van a proteger, ¿ok? Ámala y ella te cuidará, que tiene que ver con amar la sabiduría, tiene que ver con el hecho de valorarla en su justa medida, en saber que la necesitamos, no solamente para tomar una decisión, ¿ok? Sino que la necesitamos en nuestra vida práctica que se va a caracterizar por una cuantiosa suma de decisiones que siempre vamos a estar tomando. ¿Sí? Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría de forma exclamativa. Adquiere sabiduría por sobre todas las posesiones. Escucha, por sobre todas las posesiones. ¿Y qué nos enseña el mundo moderno, el mundo actual? No, ve primero por tus posesiones. ¿Sí? ¿A cuánto escuchado? No, primero procura tu posesión y después te casas. En términos materialistas, es así. Pero en términos de lo alto, ¿qué debe ser primero? Que tenga sabiduría. ¿Y qué es lo primero que un hombre debe ver en su futura pareja? ¿Qué es lo primero que debería ver una mujer en su futura pareja? Sabiduría. Porque la sabiduría es lo que le va a permitir a ellos vida en equilibrio, mis amados. ¿Ok? Vida en equilibrio. Entonces, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las posesiones, adquiere discernimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Y te pondrá en la cabeza una hermosa diadema. Te obsequiará una bella corona. Esta alegoría tiene que ver con el hecho de que tú obtienes autoridad, ¿sí? Los reyes tenían una diadema sobre la cabeza como signo de autoridad, ¿sí? Vivir en sabiduría, estar lleno de sabiduría, te coloca, te posiciona en un lugar de autoridad, mis amados. Una autoridad que hasta tú mismo a veces no la estimas, no la tienes en cuenta, la tienes en la teoría de pronto, pero no la precisas en cuenta, ¿no? Entonces cuando tú dices, ¿cómo es que quise, por ejemplo, establecer un negocio y fui a hablar con una persona y no quedó convencido, pero de pronto vino papá y estableció el negocio y llegó un entendimiento y llegó una negociación? ¿Por qué? Porque hubo autoridad en ese hombre. Y quizás esa autoridad fue acompañada de que ese hombre fue sabio en cómo negociar ese negocio. Muchas veces los negocios, amados, no se concretan por falta de sabiduría.
porque actúas locamente o actúas con necedad en el corazón. Porque algo le digo, usted es un recipiente. Usted decide si la llena de sabiduría o la llena de necedad. Si no hay sabiduría, habrá necedad. Créame, si no hay sabiduría, habrá necedad. Vacío no va a estar. Vacío no va a estar, sí, señor. Entonces, entre otros beneficios que nos brinda la sabiduría, amados, es guardarnos del adulterio. Atención acá a todos los que son casados, ¿sí? Pueden existir infinidades de herramientas, formas de conducción, dominio propio, por supuesto, valioso, que esté esto presente, pero amados, la sabiduría te guarda del adulterio. Y antes de entrar en materia con este punto en particular, trazo lo siguiente, fíjense. Cuando tú eres una persona sabia, tratándose, voy a poner a efectos del ejemplo a un hombre. Si tú eres una persona sabia, una mujer salamera le va a costar, es más, ni le vas a llamar la atención, ¿sabes? Porque la mujer salamera va a buscar a un salamero o a un necio, ¿sí? He escuchado hombres que me dicen, ha sido mi lucha de por vida el tema de las mujeres, hermano, no hay yo que hacer. ¿Por qué es eso? Porque es un hombre necio, es un salamero. Si tú eres una persona sabia, no significa que va a estar blindado al 100%, ¿verdad? De cometer este error, pero definitivamente en cuanto a una mujer salamera, a una mujer seductora, ella va a guardar mayor distancia. Créame, usted agarra a un hombre desordenado o necio y lo contrasta con un hombre prudente y agarra a una mujer salamera, usted va a saber cuál va a ser la decisión de la mujer salamera. ¿Qué es lo que está buscando la mujer salamera? El mismo proverbio lo dice, solamente un momento de satisfacción. ¿Ok? Al cambio, si usted es un hombre sabio, a ver, va a estar protegido contra el acto del adulterio por una parte, pero por otra, tratándose de un hombre sabio, soltero, sobre usted se van a fijar los ojos seguramente de una mujer prudente, de una mujer sabia, de una mujer que edifica su casa. ¿Me explico? Entonces, muchas veces el ser humano, al no, y el creyente en este caso, al no tener sabiduría, cae en el error del adulterio si está casado, o cae en el error de casarse mal por no poseer sabiduría. ¿Ven el punto? Lo importante de eso. Entonces, el rey Salomón, con respecto a Proverbios capítulo 5, nos da una advertencia contra el adulterio. Nos dice, hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Fíjense que no dice, pon atención a tu grado de abstinencia, pon atención a las mujeres hermosas, pon atención a no quedarte solo, pon atención a no dejarte seducir en tu mente con otros pensamientos. No, 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 no. Escúcheme bien. Contra el adulterio, hijo mío, pon atención a mi sabiduría. Baruch Hashem, ¿verdad? Que nos da luz en esto. Y presta oído a mi inteligencia, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. ¿Sí? Entre otras cosas, te da también discreción y puedes retener el conocimiento de lo alto. ¿Sí? Entonces, una persona, hombre o mujer, que se mantenga en la prudencia, que se mantenga en la sabiduría, va a tener mayor garantía de guardarse contra el adulterio. No quiero decir con esto, ¿verdad?, de que no se cometa aún así, se pueda cometer aún así el error. De hecho, Salomón, ¿en qué cayó? ¿Sí? ¿Cómo se pervirtió el corazón de Salomón? Y no hay duda de que Salomón tuvo sabiduría, pero aún con la sabiduría te puedes descuidar. Pero definitivamente la sabiduría te va a servir, amados, como una defensa para guardarte entre muchos peligros, el peligro del adulterio. ¿Ok? Fíjense cómo esto es tan importante que en estos primeros capítulos de Proverbios, el escritor sobreexalta la sabiduría y entonces cuando vienen las advertencias, uno de los primeros tópicos a tratar tiene que ver con el adulterio. Vea usted cuán peligroso puede ser el adulterio. ¿Ok? Y cómo debemos guardar nuestros corazones de caer en este acto o en este error. Sigamos. Bien. Arribamos al capítulo 8 de Proverbios. Un llamado a la sabiduría. Perdón, un llamado de la sabiduría, ¿no? En el sentido alegórico. Y empieza el versículo 1. ¿Acaso no está llamando a la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Prosigo.
al versículo 4. A ustedes los hombres los estoy llamando. Dirijo mi voz a toda la humanidad. ¿Esa quién es? La sabiduría. ¿Habían caído en ese detalle? ¿Quién está haciendo ese llamado? La sabiduría. Obviamente, en términos alegóricos, ¿no? Ok. Entonces, dirijo mi voz a toda la humanidad. Ustedes, los inexpertos, adquieran prudencia. Ustedes, los necios, obtengan discernimiento. Fíjense cómo se están separando estos elementos de la prudencia y del discernimiento. Pero resulta que con sabiduría tú logras obtener discernimiento y logras obtener prudencia. Entonces, escúchenme. ¿Qué diré cosas importantes? Mis labios hablarán lo correcto. Mi boca expresará la verdad, pues mis labios detestan la maldad. Las palabras de mi boca son todas justas. No hay en ellas maldad ni perversidad. Son claras para los entendidos e irreprochables para los sabios. Obtén por mí instrucción, no por la plata, por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, y ni lo más deseable se le compara a la sabiduría. Imagínense usted lo que significa este atributo en nuestra vida, mi amado. ¿Cree usted que no es necesario para la vida del creyente? Necesario. Después del nuevo nacimiento, lo llena el Espíritu de Santidad, pida sabiduría. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Este es uno de mis primeros capítulos de un libro que tuve por proyecto escribir hace un tiempo, donde dedico en los primeros capítulos sabiduría, sabiduría. ¿Ok? Y Que el es, Eterno amado, le permita concluirlo, pastor. amén, amén. Claro que sí, mi amada, claro que sí. Sí, señor. Decía que la sabiduría está elevando su voz a los hombres y a toda la humanidad. Pero él separa a los hombres y a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando acá se refiere a los hombres, no a la fémina. Las féminas van a entrar en toda la humanidad, pero hay una separación, ¿sí? Porque no hay algo, amados, permítanme, no hay algo más tonto que un hombre que no sea sabio. No hay mayor necesidad que un hombre, entre sus responsabilidades, entre su rol, ¿sí? Que no sea sabio, por amor al Eterno. El tipo llega a 60 y se conduce como un niño, ¿sí? Llega a ser muy inmaduro. Esto, obviamente, en términos generales, obviamente, ¿sí? Y con el debido respeto, pero necesitamos, al punto que quiero llegar, amados, es que necesitamos sabiduría, todos, ¿sí? Pero de alguna forma, en el caso, ¿verdad?, del género femenino, alcanza mayor madurez a más temprana edad, no así los hombres. Entonces, ¿qué necesitamos los hombres? Sabiduría, amados, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y se lo voy a demostrar. Avancemos, por favor. Muy bien. Ya con esto cerramos. Y con esta reflexión final, voy a indicar por qué es tan necesaria la sabiduría en todos, pero particularmente en los caballeros. Vea Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9 al 12. ¿Sí? Contextualizo. El rey Salomón está reciente en el trono, ¿sí? Y entre muchas cosas que puede pedirle al Eterno para alcanzar orden social en el pueblo, para alcanzar justicia, para alcanzar equidad sobre el pueblo, para alcanzar el éxito para el pueblo, no para él, sino para el pueblo, este hombre eleva una plegaria y dice: yo te ruego que deja a tu siervo discernimiento para gobernar. Hay versiones que dicen sabiduría. En todo caso, el discernimiento es parte de la sabiduría en este particular. Para gobernar, escuche, para gobernar a tu pueblo, para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Me detengo. Mis amados, sea cual sea el rol que usted ejerza, como padre, como hijo, como esposo, como líder social, como líder en la comunidad, como un ministro, un servidor del Eterno, siempre, sin excepción, siempre necesitarás discernimiento para gobernar. Cuando tú tomas decisiones, tú estás gobernando. Entonces necesitas discernimiento. ¿Sí?
Y siempre a tu alrededor vas a estar rodeado de lo bueno y de lo malo. Y siempre necesitarás sabiduría para tú distinguir entre lo bueno y lo malo. Para ti, para los tuyos, para los que tú diriges, para los que tú conduces, para los que tú administras y gestionas. ¿Ok? Sea una comunidad, una congregación, una iglesia, sea tu propia familia. Imagínense, tu propia familia, tu propio matrimonio. Tú vas a requerir constantemente de distinguir entre lo bueno y lo malo. Tú vas a requerir siempre de discernimiento para gobernar, en el caso de Salomón como rey para un pueblo, en tu caso, para gobernar nada más y nada menos que tu familia. Imagínate tú. Imagínate tú. Tú ganas al mundo entero y no ganaste a tu familia, no lo alcanzaste todo. ¿Y saben algo? Esa petición le agradó al Eterno. Y como le agradó al Eterno, mire lo que sucedió. Al Eterno le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición. Y Dios le dijo, esto me quiebra, pero es divino, amado. Como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino sabiduría, discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrás después de ti. Abro un paréntesis, amado, y quiero compartirles, permítanme, un testimonio personal. Cuando conocí al Eterno, creímos en él 5 jóvenes, ¿ok? 5 jóvenes. Y en algún momento, quien nos formaba, un padre espiritual, nuestro padre espiritual, nos dijo, muchachos, a partir de este momento, quiero hacer un ejercicio con ustedes. Modelen o busquen modelar, o busquen como modelo, mejor dicho, algún personaje de las escrituras. Y conforme a ese ejemplo de vida, pídanle al Señor que los haga como esas personas. ¿Sí? Y cada quien eligió. Algunos eligieron algún gran profeta como Elías, otros como Eliseo, ¿sí? Otros tener señales y maravillas, otros como Moisés y así. Y yo me demoré una semana más y siempre me han encantado las historias bíblicas. Yo tuve una formación con los testigos de Jehová a los 12 años y las historias bíblicas quedaron en mí y siempre me llamó la atención la vida de Salomón, en particular por esta petición. Y vine yo de vivo y le dije a mi padre espiritual, ya tengo a la persona. ¿Quién es? El rey Salomón. Ah, tú quieres ser sabio y rico como él. No, 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 no. Yo lo que quiero como él es sabiduría. Entonces él me dice, claro, pero no habrá uno como Salomón ni antes ni después, me dice él. Y él, no importa. Que me dé el 1% me basta, le decía yo, ¿no? Y ahí empezamos eh, todo un entrenamiento, ¿no? Hasta que hice ese voto con el Eterno de ayunar por un año para obtener sabiduría. No le terminé de contar que terminado el año, en apariencia no ocurrió nada, pero meses después de ese año, amados, estamos orando en la sala de una casa. Disculpen el silencio. Y elevé mi mano y mientras oraba, se impregnó mi mano de aceite y nadie había tenido contacto alguno con aceite. Se impregnó mi mano de aceite y se ha levantado un hombre profetizando y me dice, hoy, después de tu lucha continua, el Señor te dice que te da lo que tanto, tanto has pedido. Aleluya. Y fue mi respuesta a esa petición hacía un año y unos meses atrás. Bendito sea el Señor. Eso marcó mi vida, amado. Marcó mi vida. Baruch Hashem, marcó mi vida. Y hoy por hoy tengo frutos de eso que en su momento el Eterno me pudo dar. Por eso cuando les hablo, les imparto, les transmito este mensaje, amado, es con marcas, ¿sí? De que se ha vivido un pequeño trecho, ciertamente, un pequeño trecho, pero suficiente al menos para este conversatorio, para este discurso, ¿sí? De decirles, amado, que es sumamente importante la sabiduría, sumamente, sumamente importante la sabiduría. Amén.
Y que si Amén. nosotros la pedimos, como lo hizo el rey Salomón, para saber gobernar, para distinguir entre lo bueno y lo malo, seguro, acompañado del temor al Eterno, el Eterno nos los dará. Y eso va a generar, amados, una nueva generación con un enfoque diferente al servicio del Eterno, ¿sí? Y yo estoy ganado a dar parte de ese legado, amados, a partir de este tema, a mucha gente, a muchas generaciones. Amén. Pero debemos partir del temor a Él para poder alcanzar. Vamos a orar para despedirnos. Pastor, me gustaría que usted nos pudiera despedir en una oración, Seguro, mi hermano. Claro que por sí. favor. Padre eterno, queremos agradecerte este tiempo que nos permitiste aprender, disertar, adquirir, Señor, conocimiento al respecto de este atributo tan importante para cada uno de nosotros, Señor, en calidad de tus hijos, en calidad de ser creyentes, Señor, en esta fe que debemos expandir por el mundo, Padre mío. Padre, quiero aprovechar el momento, más allá de la despedida y la gratitud a ti, para pedirte, Señor, que nos muestres el camino a seguir a través del Mesías, para desarrollar, Señor, en nuestras vidas, primeramente temor a ti, para así, Señor, ser vasijas, para recibir, Señor, sabiduría de lo alto, Padre. Te pido, Señor, que todo concepto preconcebido, todo prejuicio, Señor, al respecto del tema de la sabiduría, todo concepto desviado, Padre eterno, sea erradicada de nuestra mente y que podamos con todo ahínco, Señor, desearle, anhelar, Señor, en nuestras vidas sabiduría para ser pertinentes, Padre, en todo momento y en toda circunstancia, Señor, a la toma correcta, sabia de decisiones, Padre mío. Te pido, Señor, en este momento que acompañes a cada uno de nuestros hermanos. Solo tú sabes, Señor, por qué fue esta audiencia. Solo tú sabes, Señor, por qué fueron estos los presentes en medio de esta clase. Pido, Padre, que sigas tratando con ellos, que sigas obrando en sus vidas, Padre mío, y que en función, Señor, a las realidades que cada quien y cada cual vive, enfrenta en su día a día, sean capaces, Señor, a abrir sus corazones a recibir sabiduría de lo alto o atesorarla si ya pues la tienen y que conforme a ello, Padre eterno, tú puedas traer cambios y transformaciones a sus vidas, Padre mío, a poder ver, Señor, con tus ojos todo su entorno, toda su realidad, Padre eterno, a poder discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo, a poder juzgar con justicia, Padre eterno, cada situación, a poder, Señor, discernir todo aquello que esté delante de ellos, Padre eterno, en la conducción de sus familias, en la conducción de su propia vida, Señor, en su vida de fe, en su vida social, en la conducción, Padre eterno, de quienes le siguen, en la conducción, Padre eterno, de ese próximo legado o esa próxima generación que deben marcar, que deben, Señor, señalar y marcar, Padre eterno, con este componente de sabiduría. Pido, Padre eterno, que tú la des en su tiempo, en el proceso que cada quien y cada cual deba alcanzar, en el precio incluso que cada quien, Señor, deba pagar. Te pido, Padre eterno, tú que tienes en sobreabundancia la sabiduría, que tú le des, Señor, a este pueblo, que tú des una porción, Señor, a esta familia, a quienes somos parte del reto y a todos aquellos, Señor, que estén clamando a ti, Señor, por este atributo tan importante, que no se trata, Padre mío, de atesorarla meramente por darse a conocer, de que puedas tener mayor dominio en algún área de la vida, sino porque con toda humildad, Señor, podamos recibir para impartir a otros, Padre, esa sabiduría. Estamos, Señor, rodeados de un mundo carente de alcanzar sabiduría, de tener sabiduría. Por ello, Padre, te pido que podamos ser nosotros modelos, Padre eterno, de impartir para que en la impartición de dicha sabiduría, Padre eterno, todo lo que esté bajo nuestro control y nuestra administración, Padre, se conduzca de mejor manera, de forma eficiente, de forma efectiva, Padre eterno, que podamos ser impactados por tu propia palabra y al mismo tiempo impactar a otros, Padre mío, para alcanzar este atributo tan importante en estos días, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Llévanos con bien. Permite, Padre, que sea una semana de grandes desafíos, pero también de grandes victorias, Padre eterno, y que podamos abordar cada una de ellas con sabiduría, Padre, ya sea por una visitación que tú nos hagas, ya sea por palabras de sabiduría que tú nos impartas a través de otros, o que tú nos conduzcas por medio de tu espíritu,
pero que nada, Señor, de lo que esté frente a nosotros lo abordemos en nuestra propia carne, en nuestros propios juicios, desde nuestra propia sabiduría terrenal, sino que sea desde la sabiduría de lo alto. Y cuando veamos ese fruto apacible, Señor, podamos reconocerte y agradecerte, Señor, que solo por esa sabiduría que tú hayas puesto en nosotros fue que fuimos acertados, Señor, en las decisiones que hayamos tomado, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, una vez más, Señor, gracias, 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 gracias. Llévanos con bien, Señor, en medio de esta semana, Padre eterno. Y llévanos, profundízanos, Padre, en este intercambio, en esta intimidad contigo, Padre. Muéstranos, 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 Padre eterno, esa mirada desde el atributo de Jokmat, desde el atributo, Señor, de sabiduría. Y las mujeres alcanzarán a ser mujeres virtuosas y los hombres alcanzarán a ser más prudentes, Padre. Cuidarán los dichos de su boca, se cuidarán de la fornicación, se cuidarán de cualquier desviación sexual, se desviarán del adulterio, a causa, Padre, de vivir en prudencia, de vivir de forma equilibrada. Y así, Señor, cosecharán ese éxito que tú tienes reservado para cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén.